PVC es para nivel residencial. En este caso nosotros tenemos tubería EMT y tenemos tubería IMC. La diferencia entre estas dos tuberías radica en el grosor, del tubo. Como podemos apreciar acá, aquí tenemos nuestra tubería EMT y aquí tenemos nuestra tubería IMC. Si podemos observar, la tubería EMT es más delgada, la pared es más delgada, la tubería IMC es más gruesa. La tubería EMT es una tubería liviana, es una tubería EMT, significa tubería eléctrica metálica. No puedo hacer roscados por lo delgado de la pared, mientras que en la tubería IMC sí puedo, por medio de una terraja, realizar roscas para su unión, por lo que es muy difícil doblar el tubo. Entonces en la tubería IMC no puedo realizar, bueno, se puede con una dobladora especial, no la dobladora convencional, o con dobladoras eléctricas. Entonces, pero para instalaciones en las cuales necesitamos realizar conexiones rápidas, se utilizan curvas que ya vienen hechas. Entonces, una unión roscada, tenemos una unión roscada, nuestra curva. Entonces, esto es tubería IMC. Teniendo la tubería, conociendo las diferencias de las dos tuberías, vamos a ver otros accesorios que corresponden a las cajas de paso. Las cajas de paso me sirven para hacer derivaciones, para hacer empalmes, para colocar interruptores, tomas. Entonces, en este caso tenemos dos tipos. Una caja 4x4 cuadrada y una caja 4x2 rectangular. Entonces estas cajas, dependiendo, son metálicas, son para exteriores, no son para interiores, sino para exteriores. Recordemos que en la parte industrial toda la tubería que nosotros manejamos la manejamos en la parte exterior. Entonces depende de qué depende la selección de estas cajas. De estas cajas depende, uno, del diámetro o del tamaño de la conexión. En este caso tenemos conexión de media pulgada, y del número de conexiones. Entonces en este caso tenemos 1, 2, 3, 4. Esta es una caja 4x4 con 4 conexiones de media pulgada. Si la necesito de 3/4, la hay. Entonces, y también puedo pues habilitar las otras 2 conexiones dependiendo de lo que yo necesito. En este tipo de cajas también tenemos 1, 2 y 3 conexiones. Como podemos observar, vienen roscadas, y para poder conectar accesorios, tanto terminales, prensacables, o en su defecto, si tengo tubería si tengo FlexiConduit, una tubería especial que más adelante lo vamos a ver, me sirve para conectar este tipo de terminales. Estas cajas vienen con un sello que me permite la hermeticidad de la caja. Asimismo, viene dependiendo del número de conexiones. En este caso, esta caja se conoce como una caja Watt, porque la conexión es en T. La última letra, que es la T, dice que la conexión es en T. Entonces son cajas para áreas a prueba de explosión. Ahora tenemos lo que son conduletas. Las conduletas son muy parecidas a las cajas de paso, con la diferencia que estas me permiten almacenar un poquito menos de cable, realizar un empalme. Es una caja de inspección donde puedo realizar alguna conexión y dejar una reserva de cable. Dependiendo de lo que yo necesite, vienen de diferentes tamaños. Tenemos de media pulgada, o tenemos de 3/4, las hay de 1 pulgada y las hay de pulgada y cuarto, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces en este caso, esta conduleta es una conduleta LB. LB, la B quiere decir que el ángulo de 90 grados lo formo hacia atrás, hacia la parte trasera. Las conduletas me permiten cambiar de dirección en la tubería. Entonces en este caso vengo con una tubería aquí vertical y continúo con una tubería horizontal.
entonces esta es una conduleta LB. Esta conduleta como tal entonces es una conduleta LR, R de right a la derecha. Esta conduleta es LL, LL como podemos observar, entonces quiere decir left a la izquierda. Esta conduleta es una conduleta en T, el uso son 3 derivaciones, es una conduleta de media pulgada en T. La conduleta de media, la en C, omite esta, solamente tiene acá 2 conexiones. Esa es la conduleta en C, otra es la tercera. Esta tapa que viene en la parte superior me sirve a mí, viene con un caucho protector para evitar que entre humedad o que entre polvo. Aquí realizo mis conexiones. Entonces, como vemos acá, yo puedo roscar esto aquí y llegar con mi tubería. Puedo llegar acá con mi tubería, ajustar el tornillo y ya tendría una derivación. Tendría una conduleta con tornillo. Esta conduleta ya trae los tornillos, entonces simplemente ingreso el tubo, ajustamos el tornillo y listo. Ahí quedaría nuestra conexión. Hablamos de riel channel o riel unistrut. Entonces viene perforado en la parte inferior, 4x4, quiere decir 4 de ancho por 4 de alto, o 4x2, 4 de ancho por 2 de alto. Existen otras medidas. La idea del riel channel es poder montar nosotros de esta forma la tubería, tener un soporte para el tubo. Para esos montajes, estas grapas o estas uniones vienen dependiendo de la medida. En este caso tenemos una grapa de 3/4 o podemos tener una grapa de media pulgada. Dependiendo del tamaño del tubo se selecciona la grapa. Montamos las grapas, montamos nuestro tornillo y ajustamos, ¿sí? Ya si lo que yo necesito es sostener la tubería en techo, entonces vienen estas colgaderas. Estas colgaderas o abrazaderas o grapas colgantes me sirven para sostener el tubo. Entonces en este caso también de acuerdo a la medida vienen de 3/4, de media, de 3/4, de 1 pulgada, de pulgada y cuarto. Entonces dependiendo del tamaño del tubo, acá en la parte va un tornillo como estos, igual a los de las grapas unistrut, y en la parte superior ya utilizamos una varilla roscada o una varilla y con rosca en la punta para ajustarlo en techo. Ya cuando yo lo voy a ajustar en techo necesito utilizar, pueden ser chazos a nivel industrial, un chazo hembra. Simplemente se abre la perforación en el techo, se coloca el chazo y él viene con una rosca que me permite a mí roscar mi accesorio. Entonces de esta forma tendríamos la sujeción de nuestro tubo a nivel de techo. Si ya el montaje es diferente, pues existen otros tipos de chazos industriales que me permiten a mí anclarme a una pared o a un techo, dependiendo del tipo de montaje que usted tenga. Entonces acá tenemos los tipos de chazos industriales que tenemos para la instalación de nuestros equipos. Esto entonces son grapas, esta es de 1 pulgada, son grapas colgantes o colgaderas para tubería EMT o tubería IMC. Existen otro tipo de grapas en las cuales yo no voy a utilizar riel, sino necesito ajustar el tubo. Simplemente lo que se hace es se coloca el tubo y tenemos grapas de doble ala, grapa de 1 ala. El tamaño viene dependiendo del tubo, de media, de 3/4, de 1 pulgada y así sucesivamente. Otros accesorios que son los que me permiten a mí realizar las conexiones de la tubería. Entonces estas terminales son para tubería EMT. Entonces si yo aprieto mucho este tornillo, esto tiende a romperse, pero hay otras, unas más fuertes, de mejor calidad. Todo depende de la marca y del presupuesto. Estas uniones también vienen de acuerdo al diámetro del tubo. Estas de 3/4, estas de media me sirven para unir 2 tubos EMT, unir 2 tubos para realizar o para dar continuidad a mi montaje. Estas uniones son para, como lo vimos al inicio, son para tubería IMC, son uniones roscadas que me permiten a mí realizar, dar continuidad a una tubería IMC. Recordemos que la tubería eléctrica viene por tramos de 3 metros, entonces a los 3 metros tendremos que roscar, colocar nuestra unión y fijar
y ya fijarla sobre si necesitamos con grapa o sobre riel. Existe otro tipo de salidas como son los prensacables, los prensastopas. Vienen en tanto plásticos como metálicos. Estos vienen con un recubrimiento que me evita la corrosión. Entonces ya cuando yo necesito la salida de un conductor, ya de la parte interior acá, puede ser un encauchetado, simplemente él viene con con un cauchito que me permite a mí que no entren líquidos, si está bien dimensionado, que no entre polvo, y también este aro que me permite a mí, cuando yo lo ajusto, que el cable no se desplace. Su tamaño es PG21, este que tenemos acá es PG13.5, una tabla en donde están de acuerdo al PG, al número del PG, la dimensión. Entonces como tal, con este número me permite a mí determinar cuál es el tamaño y cuántos conductores pueden ir por este equipo. Tubería flexible se conoce como coraza americana, también la llaman coraza americana o tubo flexiconduit. Este tubo flexible es para llevarlo a áreas en las cuales digamos que la figura no me da, o para tener flexibilidad en el montaje. Tiene una parte metálica interna, también sirve para áreas peligrosas, y los conectores son de este tipo. Entonces estos conectores me permiten a mí también tener un sello para que no ingrese fluido, para que no ingrese material a la tubería internamente, y se compone de estas partes. Esto que tenemos acá, este es el sello, y esto con unos alicates se gira, o cuando no están montados, no llevan tiempo montado, se puede retirar. Entonces estos me permiten, ya tenemos dos tipos de conectores. Estos conectores, por ejemplo, este es de media, este es recto y este es curvo, me permiten llegar a mí a cajas de paso, o como salidas en cajas de paso o a conduletas. Y ya para terminar, una herramienta importante que necesitamos saber para utilizar son herramientas de corte, tanto para cortar tubería IMC como para cortar tubería EMT. Es importante utilizar pues las herramientas adecuadas. Esta como tal es un cortador de tubo que me sirve, dependiendo de la dimensión, me sirve para realizar cortes en tubería. Más convencionales, tenemos una cegueta para cortar la tubería sobre una prensa o sobre un banco de tubos, y tenemos una pulidora. La pulidora, el disco que utilicemos debe ser disco para corte de metal, no puede ser disco de pulir, porque con estos discos lo que garantizamos, como podemos ver, es más delgado, es un corte más preciso. Con las otras, con el disco más grueso, el disco de pulir, el corte quedará muy ancho y la tubería, el corte no queda preciso. Entonces con esto siempre asegurámonos que tenga las protecciones y el mango para poder maniobrar con los elementos de protección personal. Entonces esa es la otra herramienta de corte. Espero que les haya quedado claro la galería de accesorios que podemos manejar para nuestras tuberías EMT o IMC.